Muy buenos días. Hoy es viernes 27 de diciembre de 2013. Estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas a partir de este momento, 6 de la mañana. La hora de la verdad está con ustedes. Las FARC obligan a votar por Santos en varias regiones del país, denuncia el presidente Álvaro Uribe Vélez. Se sabía, y lo habían dicho expresamente, que el candidato de las FARC era el presidente Juan Manuel Santos. Eso estaba claro, las reglas de juego eran así. Lo que no estaba tan claro y ha venido a saberse a raíz de distintos acontecimientos que se han desatado en varias regiones del país es que el que no vote por Santos es objetivo militar. La situación del Putumayo, por ejemplo, es dramática y se repite en varios otros lugares de Colombia. Las FARC obligan a votar por el presidente Juan Manuel Santos, quien es su candidato. Y a propósito de su candidato, hoy el diario El Tiempo recoge un artículo nuestro sobre los famosos computadores. Aquí han caído computadores de Jojoy, de Raúl Reyes y de Cano. También cayó el computador de Palacio, donde queda claro cómo es el asunto de la mermelada sobre toda la tostada. La mesa de unidad nacional es una mesa de intereses que se confabulan para quedarse con una porción del Tesoro Nacional. Esa es la famosa mesa de unidad. La Fiscalía apelará sentencia a favor de Tapasco. La impunidad en el asesinato vil de Orlando Sierra, un periodista de Manizales que fue muerto por lo que pensaba y por lo que decía. Y la justicia no ha hecho sino dar tumbos y tumbos y tumbos. Había logrado llevar a juicio a Ferney Tapasco, exparlamentario liberal, y un juez de Pereira lo absolvió en primera instancia contra todas las evidencias. En contra de Tapasco militan todas las pruebas imaginables. El juez resolvió que no eran suficientes y lo absolvió en primera instancia. La Fiscalía apelará la decisión. A partir de este próximo año aumenta la edad de pensión de las mujeres, pasa de 55 a 57 años y de los hombres de 60 a 62 años. Y aumenta 25 semanas, el mínimo de las que se necesita cotizar para tener derecho a la pensión por el sistema de prima media. La jubilación, una inequidad manifiesta, pero una cuenta que el Estado no tiene con qué pagar. Son sumas sencillamente astronómicas, gigantescas. No hay fondos que se hubieran recaudado y que se hubieran cuidado. Se agotaron hace muchísimos años. Los fondos de pensiones se utilizaron cuando el sistema era joven en toda clase de aventuras que fueron quebrando una por una. Y ahora el Estado, con cargo a su presupuesto, tiene que responder por estas pensiones que no hay con qué pagar. Subió el salario mínimo por acuerdo tripartita. No hay duda de que el señor McMaster ya hizo su tarea y subió 2 puntos por encima de la inflación, casi 2 puntos por encima de la inflación. Eso pone los costos laborales en Colombia en unos niveles insostenibles, porque el costo hay que considerarlo en su totalidad, no solamente es el mínimo. Hay que considerar las otras adealas, los costos parafiscales que van envueltos en el tema y el llamado subsidio de transporte, que es una parte del salario. Con todo esto incluido, el costo de un trabajador está por los alrededores de $600 mensuales. Eso es insostenible en términos de competitividad.
Hoy se conocerá el fallo de La Haya sobre límites marítimos entre Perú y Chile. Hay gran expectativa en esos dos países y la sentencia se dará a conocer a lo largo del día de hoy. Emergió una nueva isla en el Japón como resultado de uno de estos movimientos telúricos que azotan esa región del mundo, y es una isla tan grande que ya se une con la ciudad de Tokio. En Colombia se va el general Ricaurte del IMPEC. Dice que hay 120.000 presos, que cuando llegó al IMPEC tenía 86.000. Quiere decir que la población carcelaria ha aumentado en 34.000 presos en estos 3 años. Y el gobierno, el del nunca como ahora, no ha construido una sola cárcel, ni ha rehabilitado una sola cárcel. El panorama carcelario es desolador y lo único que se ocurre es abrir las cárceles y sacar los presos. En esto, como en tantas cosas, el gobierno del presidente Santos se raja de arriba a abajo. La Hermandad Islámica declarada agrupación terrorista en Egipto. Este es el partido del que fue presidente Mursi y que fue relegado en un golpe de Estado de fuerzas combinadas. La Hermandad Islámica ahora está desarrollando actividades terroristas y como tal ha sido declarada por el gobierno de ese país. Sigue durísimo el invierno en los Estados Unidos. Se calcula que hay más de 500.000 de personas sin electricidad en este frío terrible que azota las regiones del norte de los Estados Unidos. Siguen los conflictos en Tailandia contra la ministra Yingluck Shinawatra. Este es un conflicto que ya lleva meses, que ha cobrado muchas víctimas y que tiene a Tailandia, cuya capital es Bangkok, en situación de alerta máxima desde hace tiempos, decíamos. Y siguen también las protestas en Ucrania. Apareció muerta a palos una periodista que era muy crítica del primer ministro Yanukovych, que es un ministro prosoviético en un país antisoviético por razones que hemos explicado varias veces. Tal vez con ninguna otra región de la antigua Unión Soviética fue tan cruel Stalin como lo fue con Ucrania, a la que cercó por hambre y mató millones de ucranianos por hambre, hambre física. Esas son las purgas stalinianas, ese es el comunismo, ese es el socialismo del siglo XX, que es igual al socialismo del siglo XXI. En Sudán sigue la amenaza de un golpe de Estado, los rebeldes se han tomado varios pozos petroleros, surge la tensión, pero eso sí, estemos tranquilos, que el presidente Obama dijo que llegado el caso intervendría, entonces no hay nada que temer. Obama intervendrá, como prometió intervenir en Siria, como está interviniendo en Irak, que es otro infierno, le está dando al presidente Nuri al-Maliki armas para que se defienda solito, porque el presidente Obama ya sacó las tropas de los Estados Unidos. Siguen los conflictos en Afganistán, siguen los conflictos en Egipto. El Premio Nobel de la Paz definitivamente lo ha hecho todo menos la paz. Y a propósito, hacia las 3 de la mañana estalló un carro bomba en Beirut, 3 de la mañana nuestra, dejando hasta ahora, se sabe, 4 muertos, entre ellos un exministro de Estado, y causando muchos daños. Beirut fue el epicentro de una violencia terrible hace unos cuantos años, y ahora en el Líbano trabaja el Hezbollah, que opera sobre todo en países aledaños. Ojalá no le dé por volver a esa región tan martirizada de Oriente. Beirut fue catalogada en su momento como la París del Oriente. Era la joya de la corona en los países orientales. Que no vuelva la violencia al Líbano.
Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo en un día como hoy, en el año de 1788, el rey Luis XVI resolvió doblar el número de la participación de los delegados a los Estados Generales que provenían del Tercer Estado. Recordaremos qué era el Tercer Estado y cómo el Tercer Estado, aliado convenientemente con algunos medios de la nobleza y algunos medios también del clero, que eran el primero y el segundo Estado, determinaron la muerte de Luis XVI, quien hoy, un año antes, unos meses antes de la toma de la Bastilla, se mostraba tan generoso con el Tercer Estado. Él mismo se hizo la cuerda y él mismo se la puso al cuello. Luis XVI, un hombre bonachón, un hombre querido, un hombre bien inspirado, que tuvo que cargar a cuestas los pecados de todos sus antecesores, del disoluto Luis XV y del hombre de visión imperial l'état-c'est-moi, Luis XIV. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Bueno, pues con ese ritmo vamos a hablar nuevamente de política, porque yo creo que no fue una buena idea continuar con la mesa de negociación en La Habana en plena campaña electoral. Algunos vaticinaron lo que está ocurriendo, que las FARC están interviniendo en política a punta de fusil y que influirán en los resultados electorales. Es un hecho. Y ayer lo dijo el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que las FARC obligan bajo amenaza de muerte a los campesinos de diversas regiones del país para que voten por la reelección de Juan Manuel Santos en los próximos comicios del 2014. Las palabras textuales del presidente fueron estas: en muchas partes del país, como el páramo de las Hermosas, dijo el presidente Uribe, las FARC están amenazando que si los campesinos no votan por Santos, los matan. El exmandatario también contó cómo la guerrilla está elaborando un censo de ciudadanos para controlar el voto en las elecciones. Y bueno, la verdad es que esto no es nuevo para nosotros. En este programa hemos escuchado ya denuncias similares durante hace tiempo, especialmente las referentes a amenazas al Partido Centro Democrático, al que quieren sacar de la contienda electoral a toda costa. Lo que está pasando es muy grave. Esto no es ningún chiste. El grupo terrorista de las FARC está interviniendo a punta de amenazas y de fusil en las elecciones y el gobierno sigue sentado a manteles en La Habana. Aquellos a los que les pareció tan grave la parapolítica se quedan ahora sospechosamente calladitos, mudos, y miran hacia otro lado. Las FARC tienen ya candidato y hacen campaña al más viejo y salvaje estilo, amenazando y a punta de fusil. Hago una pregunta, a ver si me ayudan a responderla. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tiene que decir a esto Juan Manuel Santos, el presidente Juan Manuel Santos, que curiosamente es el candidato del grupo narcoterrorista de las FARC? ¿Usted se imagina lo que será el país cuando tenga las FARC las famosas zonas de reserva campesina y no hayan hecho entrega de las armas, sino apenas su dejación, es decir, que las ponen al ladito mientras hacen amagos y aspavientos de democracia y la fortalecen por estos medios bárbaros, poniendo bombas, volando oleoductos, volando torres de energía, amenazando de muerte a la gente? No olvide que ayer contábamos cómo los candidatos uribistas del Putumayo quedaron obligados en 72 horas a renunciar a sus pretensiones políticas o los hacían objetivo militar, que es la manera de decir o los matamos. Esa es la manera que ellos tienen. Es decir, los contertulios de Humberto de la Calle Lombana allá en La Habana tienen a su gente aquí, amenazando de muerte a los campesinos que no votan por el patrón de Humberto de la Calle, es decir, por Juan Manuel Santos. Esa es la democracia que tenemos y esa es la democracia que nos prometen. Ese es el robustecimiento de la democracia del que habla con la boca llena de agua el doctor Humberto de la Calle. Vamos a robustecer la democracia, es decir, le vamos a abrir espacio a estos bandidos que son muy pocos, unos pocos miles, muy ricos, poderosamente ricos, que amenazan la democracia colombiana
y que juran asesinar a todo el que pretenda votar por Álvaro Uribe y por su lista y por Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República, y no votar por el hombre que quiere para la reelección, porque con él tendrán garantizado la entrega del país. ¿El robustecimiento de qué, doctor Londoño? El robustecimiento de las FARC, que se han robustecido en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, porque dice un oyente a través del chat que firma como Corting: las FARC siempre han participado en las elecciones. Y es cierto, pero es diferente cómo estaban arrinconadas anteriormente a cómo están ahora robustecidas. Porque eso no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos analistas en el tema. Las FARC se robustecieron, claro. Sí, es un hecho. Y con el campo libre para la acción, el ejército está contra la pared, atónito, dedicado a condecorar a su peor enemigo, que es al fiscal general de la nación. Ayer salió con unas declaraciones el comandante del ejército, pobre hombre tan despistado, que eso era para agradecerle al fiscal la manera como está colaborando a preparar a su gente en el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La preparación que les dan es decirles: no combatan, no persigan a los guerrilleros, no produzcan bajas y verá cómo no violan ningún derecho. Y entonces esa es la enseñanza que les dan. Mientras los desarticulan y mientras los desaparecen, que en el fondo de los acuerdos con las FARC eso está previsto, y eso es elemento fundamental, porque como no se va a necesitar ejército, porque no hay guerra si no hay paz, solamente que hay una paz hecha sobre la base de las zonas de reserva campesina y sobre la base de unos hombres que no entregan, sino que dejan las armas transitoriamente y estratégicamente mientras vuelven a ellas para seguir amenazando colombianos. La denuncia que hace el presidente Álvaro Uribe Vélez no merece respuesta. La prensa calla, la gran prensa calla, como ha callado el tema del computador. ¿Usted ha visto el silencio que hay sobre el computador? Ni una sola palabra. Nadie dice absolutamente nada. Salió Toy Barreras con el cuento chistosísimo de que es que uno siempre gobierna con los amigos. Sí, pero el Ejecutivo gobierna con sus propios amigos, pero no con los amigos que le mandan los legisladores para recibir en premio a sus votos en el Congreso las direcciones de entidades centrales del Poder Ejecutivo. Eso es lo que no se hace. Eso es lo que no se hace. Los poderes son independientes, son autónomos y cada uno contribuye desde su punto de vista al fortalecimiento del Estado en su conjunto. Pero los parlamentarios no nombran a los funcionarios del Poder Ejecutivo, señor Toy Barreras. No venga con este cuento, es que eso es el descubrimiento del agua tibia, no. Lo decía muy bien Ernesto Macías, del agua turbia. Pues sobre eso nadie dice una palabra. Y sobre esta nueva denuncia de que las FARC asesinarán al que quiera votar por las listas del Centro Democrático, tampoco se dirá nada, porque la orden es clara: tapen, tapen, tapen. William Calderón. Doña, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 27 de diciembre del año 13, hoy es viernes. Siguiendo el modelo petrista, el modelo de La Habana, un grupo de desplazados por la violencia permanece desde hace 3 meses asentado en el puente de la calle 116 con carrera novena en el distrito capital de Bogotá, exigiendo ayuda humanitaria. La señora Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas en Bogotá, manifestó que muchos de los que están ahí no son víctimas, que el señor Pedro Nel Cardona, vocero del grupo, se ha negado a sostener un diálogo directo para solucionar la situación. La señora Bernal pidió la presencia de organismos nacionales e internacionales, luego de la acción de hecho realizada por las víctimas del conflicto armado interno. Los afectados exigen acceso a vivienda, seguridad alimentaria, con énfasis en los niños y en las niñas, lo mismo que en los adolescentes víctimas del conflicto armado, acceso a la educación, seguridad, acceso a tierras y proyectos productivos, acceso a jardines y guarderías, derecho a la educación. Lo anterior
amparados en la Ley 1448 que exige la entrega inmediata de acuerdo con el grado de necesidad y de urgencia de la población desplazada. Doctor Londoño, ¿le estarán dando a Petro algo de su propio cocido? ¿Resultaron los alumnos haciéndole bien la tarea al profesor Petro? Pues recuerde usted todos esos, toda esa propaganda televisada que veíamos cuando llegaban los desplazados, sí, señor, y llegaban a la oficina donde los atendían y les daban cosas primorosas y tal. Pues la gente dijo, aquí que no peco. La Bogotá humana. Y entonces, claro, y entonces me voy para Bogotá donde me van a dar casa, carro, beca, pero verdad, también quieren tierras. Claro. Seguramente van a exigir un mayordomo que se las maneje. Porque claro, como están en Bogotá y piden tierras y proyectos productivos, es sobre la base de que alguien la maneja. De manera que hay que conseguirles también el mayordomo. Muy bien. ¿Cómo será la cosa que Ana Teresa Bernal, que no es propiamente una mujer de centro derecha, ¿no? No. Es la más izquierdista y la más mamerta de todas. Está aterrada, no sabe qué hacer con esa gente, que son no solamente pues un foco de perturbación del orden público, sino un peligro. De allá puede salir una epidemia, puede salir quién sabe qué cosa. Dicen, o le oí decir a usted que eran como 60 familias, pero pues no sé de qué tamaño cada familia. Serán que 300, 400 personas. Obviamente les arreglan a esas 300 personas y surgirán al día siguiente 600 y al día siguiente 1200 en una progresión geométrica inatajable. Pues eso era lo que el señor Petro quería. Esa era la propaganda que le hacía a Bogotá humana, la ciudad cálida que recibe con los brazos abiertos a los desplazados. No hay tales desplazados, hay desocupados que quieren venir a Bogotá que les den casa, carro y beca. Y esos son los que están debajo del puente, y lo dice Ana Teresa Bernal, no lo decimos nosotros. Jessica. Hola, buenos días para todos. 6:27 en la mañana. Les cuento que hoy vamos a finalizar esta semana laboral centrándonos en Venezuela, porque ayer el Observatorio Venezolano de Violencia, que es una ONG compuesta por investigadores de 7 universidades del vecino país, emitió un duro informe que evidencia lo que hemos venido repitiendo aquí en la hora de la verdad. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, al lado de naciones como Honduras, El Salvador, Jamaica y Costa de Marfil. El informe, para que ustedes tengan presente, asegura de manera textual que las muertes violentas en Venezuela siguen aumentando y que la violencia criminal se cobró en este 2013 la vida de 24.700 personas, lo que eleva la tasa de homicidios a 79 por cada 100.000 habitantes. La pregunta obvia es: ¿qué ha dicho el gobierno del socialismo del siglo XXI al respecto? Pues ni una palabra, nada. El pasado 11 de noviembre, hay que recordarlo, Miguel Rodríguez, el ministro del Interior, la Justicia y la Paz de Venezuela, señaló que los cuerpos de seguridad lograron reducir los índices de 2 delitos concretos: el homicidio y el secuestro. Y dijo además en ese momento que el gobierno de Maduro decidió que no iba a dar cifras oficiales de muertes violentas hasta tanto no exista un pacto de respeto a la verdad por parte de los medios de comunicación. Finalizó con algo muy puntual. Ayer, en una alocución, Maduro tampoco se refirió al asunto, es algo minúsculo allá, se limitó a decir que el 2014 será un año de fortalecimiento de la revolución socialista y de democracia verdadera construida desde el poder popular hecho gobierno. Así lo dijo Nicolás Maduro el día de ayer. Sí, la profundización del socialismo, Jessica, que empieza por la pauperización del pueblo venezolano. Ya se han dedicado a borrar del mapa a centenares y a millares de empresas productivas que fueron expropiadas, que quedaron en la ruina por controles de precios, por formas intervencionistas de todo género. El campo es un desastre y por eso los venezolanos no tienen comida. Venezuela tenía una relativa soberanía alimentaria, necesitaba importar algunas pocas cosas y hoy lo tiene que importar todo, simplemente porque nadie produce. Y nadie produce porque le quitaron la tierra al que sabía producirla y al que tenía vocación de campesino, y se la dieron a unos grupos que lo que saben es nada. Lo mismo que está pasando aquí con cierta hacienda famosa
de la que hemos hablado varias veces, las pavas, de las que hemos hablado varias veces aquí en La Hora de la Verdad, quitándole la tierra a los dueños que querían hacer sembrados importantes, que querían hacer desarrollos agrícolas, y se la tomaron unos personajes mandados por el cura de Rú, que vivían en los pueblos aledaños, talabarteros y carpinteros y la gente que vivía en la ciudad, se tomaron eso y ya les dieron Premio Nacional de Paz, incitando a la gente a la invasión de las tierras, con los resultados conocidos. Ahí está Venezuela, no es sino que lo miren para que se den cuenta lo que está pasando. Y entonces este es el caldo de cultivo para la situación de violencia con la que usted empezó su nota, Jessica. Sí, es 79 muertos por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra sencillamente escandalosa. Siempre nos dijeron que las noches de los fines de semana en Caracas eran como los de una ciudad en plena guerra. Sí, así dicen, a las 6:30 de la tarde tiene que estar usted en su hotel, no puede salir porque la situación es dramática en materia de seguridad. Eso lo dicen varios cronistas, Plinio Apuleyo nos lo dijo aquí, y también lo han dicho varios visitantes a Caracas en varios blogs que están en el internet. Esta es la situación, el robustecimiento de la democracia. El año entrante será una democracia mucho más robusta, la gente estará mucho más pobre, estará mucho más desesperada. Serán necesarias las famosas cartillas de racionamiento, porque tampoco habrá comida. No tienen comida suficiente importada, pues ¿de dónde les llega si no tienen con qué pagarla? Están endeudados hasta los tuétanos, lograron destrozar una de las grandes compañías del mundo en materia petrolera, que era PDVSA, y la convirtieron en un desastre. Hasta arepas pusieron a producir a PDVSA. ¿Usted se acuerda, Jessica? Es que a uno se le olvida, pero hay que renovarlo, que el gobierno resolvió que como las arepas estaban muy caras las iba a producir y puso a PDVSA a producir arepas y a vender arepas y a vender arepas baratas, Sergio, y entonces pues eso les duró un ratico, porque es que ni baratas son capaces de producirlas, ni de hacerlas, ni tienen con qué, ni tienen el trigo, ni tienen ninguno de los elementos con que se produce esa maravilla gastronómica que es la arepa venezolana. Pues tampoco hay con qué hacer arepas. ¡Qué drama! Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos con la noticia del aumento del salario mínimo para el año 2014. Un aumento que fue concertado con los empresarios y trabajadores en 4,5% para quedar en 616.027 pesos. Esto más un subsidio de transporte que queda en 72.000 pesos, lo que significa que un salario mínimo en Colombia termina en $358, y si lo comparamos con los países de la región, a sus tasas de cambio oficiales, esos son cifras de Naciones Unidas, tenemos un Ecuador que tiene un salario mínimo de $318, una Venezuela, como hablábamos hace un momento, en donde el salario mínimo es de $572, pero que por supuesto no alcanzan para nada por la hiperinflación que vive el país. Chile tiene un salario mínimo de $431 y Perú uno de $284. De nuevo, en Colombia el salario mínimo con subsidio de transporte queda en $358, y esto por supuesto sin incluir todas las arandelas que traen los costos de la seguridad social, por lo que podríamos hablar de que un empleador le puede estar costando más de $1.000.000 tener un trabajador con el salario mínimo. Este reajuste cobija de entrada a 1.273.000 trabajadores en Colombia que ganan el salario mínimo, y por supuesto esta es la referencia de salario para las demás personas. El presidente Santos dijo que este es un acuerdo justo, equilibrado y conveniente, y que medido en número de veces sobre la inflación es el aumento más alto de los últimos 8 gobiernos. Prendió el retrovisor. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo a través de Twitter que el costo fiscal de un aumento de 4,5% tiene el siguiente impacto. En la pensión mínima es de 554.648 millones de pesos. Este es el costo fiscal. Y que el costo fiscal total, sumados los pensionados con pensión mínima y los servidores públicos, es de 967.000 millones de pesos, casi $1 billón. Por supuesto, esta cifra no es real, no tiene en cuenta el costo fiscal total y cómo impacta las finanzas. También dijo el ministro que este es el mayor aumento desde 1986, pues es un aumento real de 2,7% si se tiene en cuenta la inflación de 1,8%. Aunque se concertó,
Los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no quedaron tan contentos. Ellos aspiraban a un aumento del 6%, la misma cifra que habían pedido tanto el candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga como el expresidente Álvaro Uribe. Lo cierto, doctor Londoño, es que un aumento alto, sí, es un aumento alto, pero es un arma de doble filo, porque muy pesado le va a quedar a muchos empresarios sostener la tasa de empleo pagando tanto. Aumentan demasiado los costos de producción y aumenta nuestra incapacidad de competir a nivel internacional. Es el salario mínimo, un tema del que estábamos muy pendientes aquí, doctor Londoño, y ahora registramos la noticia y la entregamos precisamente en este último viernes del año. ¿Cómo le parece? Y aumenta la informalidad. Por supuesto. Y donde en este mes también tengamos deflación, vamos a terminar con que el aumento del salario mínimo es de 2 puntos por encima de la inflación. La pregunta es quién lo va a pagar y qué capacidad competitiva tiene el empresario colombiano para pagarlo. Por eso crece y crece y crece la informalidad, que es el cáncer del sistema laboral colombiano. Y en un minuto estaremos hablando con el doctor Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca.